Vale, entonces, en el conjunto cociente V entre U definimos una operación de esta forma y vamos a probar que el conjunto cociente V entre U con esta operación más es un grupo abeliano. Para ello hay que comprobar varias cosas. Una, la cuestión clave que hay que comprobar cuando se define una operación en un conjunto cociente es que está bien definida. Esto lo que significa es que no depende del representante. Y esto no debería ser nuevo. Es decir, si no sabéis de qué estoy hablando, os recomiendo que vayáis a matemática básica, ¿vale? Lo que voy a poner ahora no forma parte de la demostración, simplemente es un recordatorio de qué hacer si no sabéis de qué estoy hablando cuando digo que hay que comprobar que la operación suma está bien definida, o no sabéis a qué me refiero. Y entonces simplemente os estaba recordando que en matemática básica esto ya apareció. Cuando tenéis z sobre nz y se define la suma de la clase de x más la clase de y como la clase de x más y, para comprobar que esta operación suma está bien definida, había que comprobar que no depende del representante. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a pensar, por ejemplo, que n es igual a 5. Pues hay que asegurarse de que la clase de 2 más la clase de 3 es lo mismo que, por ejemplo, la clase de 12 más la clase de menos 2. ¿Vale? Si la suma de estas clases no fuese lo mismo que la clase de estas, la suma que se está definiendo en z sobre 5z no tendría sentido. ¿Por qué? La clase de 2 sí que es igual a la clase de 12. Y la clase del 3 sí que es igual a la clase del menos 2. Por tanto, si la suma en z sobre 5z está bien definida, tiene que darse esta igualdad. Y para comprobarlo en este caso simplemente pues habría que ver que la suma en la izquierda es 2 más 3, la clase del 5, a la derecha es la clase del 10 y efectivamente son la misma. ¿Vale? Eso ya digo, no es la demostración general de lo que hay que hacer en el problema de z en z, ni siquiera era en z sobre 5z, solo es un ejemplo, pero os estoy dando la idea de qué significa lo que vamos a ver, de que la operación suma en este conjunto cociente V entre U está bien definida. Vamos a ver que no depende de representantes. Entonces, supongamos que tomamos otro representante de la clase de x, digamos x', y que tomamos otro representante de la clase de y, digamos y'. Hay que ver que la suma de la clase de x más la clase de y coincide con la suma de las clases de los nuevos representantes que hemos tomado, x' e y'. Vamos a verlo. Esto que queremos ver es equivalente a lo siguiente. Esto ocurre si solo si. Voy a hacer la suma a la izquierda, según la definición. Según la definición, lo que es simplemente x más y más u. Y a la suma de la derecha, según la misma definición, lo que es x' más y' más u.
Vale. Dos clases de equivalencia son iguales si solo si solo si, pues por ejemplo, x' más y' pertenece a x más y más u. ¿Vale? También podría haber escrito si solo si x más y pertenece a x' más y' más u. ¿Vale? Aquí tengo la clase de la izquierda tiene como representante x más y, la derecha tiene como representante x' más y'. Las clases coinciden si solo si uno de los representantes está en la clase del otro representante. Vale, y esto es equivalente a que x' más y' menos x más y esté en u. ¿Vale? Con un poco de práctica realmente se puede pasar de aquí a aquí directamente. ¿Vale? O sea, si lo veis mejor directamente, sin problema. Vale. Y ahora, vamos a ver, ¿vale? Queremos ver que esta igualdad es cierta, estamos diciendo que es equivalente a que se cumple esto de aquí, pues ahora ya vamos a pararnos y pensar si este elemento realmente está en u. En algún momento habrá que utilizar de qué partimos. Partimos de estas igualdades. Y hacemos lo mismo que hemos estado haciendo por aquí. Esto lo que significa es que x menos x' sí que está en u. Y esto lo que significa es que y menos y' sí que está en u. ¿Podemos escribir esto de forma que aparezca x menos x' e y menos y'? Sí. ¿Vale? Podemos reordenar esta suma y escribirlo como x' menos x más y' menos y. No es exactamente lo mismo que aquí, pero los elementos que aparecen son los opuestos de estos. Como u es un subgrupo, si un elemento está en u, su opuesto, que es su inverso, también está en u. Es decir, esto está en u. Esto también está en u. U es un subgrupo, la suma de cosas de u está en u. Conclusión, esto es cierto, por tanto, aquello que queríamos ver también es cierto. Así hemos visto que esta operación suma en el conjunto cociente está bien definida. Para terminar el vídeo, antes de probar el resto de propiedades que hace falta probar, os voy a hacer una pregunta. Hemos utilizado de momento la hipótesis de que el grupo V es abeliano. El hecho de que estemos con operación suma, con notación aditiva, no quiere decir que lo hayamos usado, ¿vale? O sea, como dije al principio, la notación aditiva se utiliza habitualmente en grupos abelianos, pero el hecho de que se esté usando notación aditiva multiplicativa no quiere decir que se esté usando o que el grupo sea o no sea abeliano. La pregunta es, ¿en algún paso de esta demostración que he hecho he utilizado que V es abeliano?